Iglesia, la vid verdadera, Ministerios Ebenecer, presenta la Biblia, fiel y verdadera. Bienvenidos. Hermanos, que el Señor les bendiga. Hoy estaremos tratando sobre temas del apóstol que el Señor le ha dado y se los ha revelado. Pero primero que todo vamos a orar, que el Señor nos ayude. Padre, gracias por este día, Señor, que nos has regalado, por estar delante de tu presencia, Señor. Que este día tú tomes el control, toma el control de los ambientes, Señor. Que yo pueda, Señor, ser como tu boca, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Que no sea en mi humanidad, Señor, sino tu Espíritu Santo hablando por medio de mí, Señor. Que pueda entenderme con ejemplo, Señor, con tu Santo Espíritu. Así es, Padre, tomamos autoridad de todo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, el tema que vamos a estar impartiendo hoy se trata de los hijos de las tinieblas. Pero antes de hablar sobre los hijos de las tinieblas, voy a dar una pequeña introducción. Nosotros, dice en las epístolas de Juan, nosotros miramos que en Juan capítulo 8 dice la Biblia que ellos empezaron siendo creyentes, el Señor les hablaba, les enseñaba, ellos miraban milagros, pero después en Juan capítulo 8 versículo 44 les dice que son hijos del diablo. Y podemos notar que ahí ellos, en lugar de evolucionar, involucionaron. Entonces nos dice la Biblia en Juan 1:12 que el Señor nos dio la potestad de llegar a ser hijos de Dios, pero eso no significa que somos hechos hijos de Dios, sino que es algo a futuro. No somos hijos, sino vamos al proceso vamos en esa adopción de llenar los papeles. Por ejemplo, el Señor me da un ejemplo claro. Cuando una mujer está embarazada, está el bebé allí dentro de su pancita, pero cuando nace a los 9 meses ya está en la tierra, ya es nacido, pero por X o Y circunstancia son abortados los bebés. No sabría por qué, por la mamá o por problemas por problemas, ¿verdad? Pero ahí nos podemos dar cuenta que él no llegó a ser hijo porque él abortó, su proceso fue abortado. Y así es conforme nosotros vamos en el Evangelio. Pero para hablar más del tema de los hijos de las tinieblas, debemos entender que cuando nosotros aceptamos al Señor Jesús, empezamos esa adopción de ser hijos de Dios. Pero una de las facetas que nosotros tenemos que llegar es a ser hijos de luz. Pero nosotros dice que antes de ser llamados a luz, fuimos tinieblas. Antes de llegar a ser luz, estábamos en comunión con las tinieblas. Por eso dice la Biblia que nosotros fuimos llamados de tinieblas a la luz. Pero me llama mucho la atención porque si nosotros éramos tinieblas y ahorita estamos con el Señor en el Evangelio creyendo, podemos notar que no solo con creer ya somos hijos, porque en Juan 8 dice que ellos creyeron, pero no llegaron a ser hijos de Dios. En este plan que el Señor tiene con nosotros, todavía podemos tener tinieblas en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque tal vez no nos hemos descontaminado de ciertas cosas que aún nos pueden atar a esta tierra. Y para poder empezar, quisiera hablarles en 1 Tesalonicenses 5:5, que dice,
porque todo lo que vosotros sois hijos de la luz e hijos del día, no somos como los hijos de la noche ni hijos de las tinieblas. Y en Efesios 5:8, la PDT dice, les digo esto porque ustedes estaban antes en la oscuridad, pero ahora están en la luz del Señor. Por lo tanto, vivan como hijos que permanecen en la luz. Podemos notar que aquí el Señor les está hablando que hay dos grupos de personas o dos grupos de hijos, los que permanecen en la luz y en el día, y los que permanecen en la noche y en tinieblas. Y me llama mucho la atención porque estaba viendo que en Efesios 5:8 habla sobre que esta palabra hijos viene del… Pero bueno, aquí no se ve mucho en la presentación, pero dice que esta palabra viene del griego, pero aquí no se mira mucho, pero la palabra que aquí se usa es tectón, y esta palabra dice que son como hijos producidos o hijos de una descendencia. Pero a mí me llamaba mucho la atención porque a nosotros nos han enseñado que somos hijos tectones, y nosotros en nuestro caminar es nacidos de nuevo en luz. Eso es lo que significa tectón. Entonces nosotros debemos que caminar como tectones. Pero me llamaba mucho la atención porque en Efesios 5:8 también dice que son hijos, pero esta palabra en el griego es diferente, porque dice que es huíos, y nosotros nos han enseñado en los discipulados, con el pastor, con el apóstol, que hijos huíos son hijos maduros que se van en el arrebato, los que no salen avergonzados del bima de Cristo. Entonces nosotros podemos notar que aquí los hijos de luz son maduros y van en pos de la luz. Pero para ir un poco más adelante, el Señor nos está hablando sobre que nosotros, antes de ser linaje escogido, real sacerdocio, tierra santa, pueblo adquirido de Dios, antes de ser nosotros todas esas promesas, nosotros veníamos de una vana manera de vivir, que estábamos muertos en pecados y en delitos, que es figura también de las tinieblas. Pero ahora miremos que para entender las características de los hijos de las tinieblas, tenemos que saber qué son tinieblas. Y en el Hebreo 28:22 dice que es la palabra Hoshek, que significa oscuridad, literalmente tinieblas, figurativamente miseria, destrucción, muerte, ignorancia, tristeza, maldad, oscuridad, oscuro, sombrío, tenebroso y tiniebla. En el griego 46:55 dice que son escotos, de la base 46:39, que significa sombra, oscuridad o tiniebla. Pero nosotros, para puntualizar un poco más y saber cómo se comportan los hijos de las tinieblas conforme a lo que vimos en el griego y en el hebreo, es que estas cosas que las acabo de mencionar son características, pero tenemos que ver a la luz de la palabra qué se relaciona con cada una de estas cosas. Por ejemplo, obviamente, donde existen estas cosas, habrá tinieblas, pero debemos ver por qué son tinieblas. Y ahora vamos a Proverbios 4:19,
que dice en la Biblia de las Américas: el camino de los impíos es como las tinieblas, no saben en qué tropiezan. Pero a mí me llamaba mucho la atención porque dice que el camino de los impíos es como tinieblas, pero nosotros hemos sido enseñados que en la palabra los caminos son pensamientos. Entonces, los hijos de las tinieblas son los que piensan impíamente, son los que conociendo la verdad, no conocieron la verdad, sí, aceptaron al Señor, miraban los milagros, miraban los prodigios, pero cuando nosotros miramos que si son pensamientos impíos, es que abandonaron la verdad por razonamientos o doctrinas humanas o incluso diabólicas, llegando a llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno, a lo dulce amargo y a lo amargo a dulce, como lo dice Isaías 5:20. Uno de los ejemplos para estas características de las tinieblas son que ellos aceptan el matrimonio igualitario, que ellos ponen de excusa a la Biblia para tomar alcohol, para fornicar, para adulterar. Son estas personas que van en pos de las tinieblas y no a la luz. Entonces nos podemos dar cuenta que cuando el Señor nos habla que no sigamos el camino de los impíos, porque dice que ellos no saben ni por dónde andan, entonces su muerte va a ser un final espantoso, porque ellos llegaron a creer en el Señor, conocieron la verdad, pero no la vivieron, porque dice que si conocéis la verdad y la verdad los hará libres, pero ellos conocieron la verdad pero no la vivieron y por lo tanto no son libres. Para ir más adelante, en Eclesiastés 2 del 13 al 4 dice: dice en la Biblia de las Américas: y yo vi que la sabiduría sobrepasa la insensatez, como la luz a las tinieblas. El sabio tiene ojos en su cabeza, mas el necio anda en tinieblas. Pero yo sé también que ambos corren la misma suerte. Pero el Señor nos dice que aquí las tinieblas se compara con la insensatez y con la necedad. Los hijos de las tinieblas actúan con insensatez y sus actitudes son necias, pero veamos que un ejemplo claro en la Biblia es aquel hombre que él construyó su casa sobre la arena y no la construyó ni la edificó en la roca, que es figura de Cristo, pero la arena también son conceptos humanos. Entonces él estaba comparándose a un hombre que no hacía caso al Señor, no hacía la voluntad del Señor, conociendo él lo que el Señor hacía y lo que el Señor era, no lo hizo, porque dice que no edificó su casa sobre la roca, y la roca es todo lo que nosotros podemos tener, es nuestro sustento en medio de las pruebas, en medio de la tormenta. Uno de los ejemplos es que ellos desprecian el nombre del Señor. ¿Y cómo alguien puede menospreciar el nombre del Señor? Pues tal vez con negar su fe, negar a Dios. Te preguntan: soy cristiano, ¿vas a tal iglesia? No es que yo soy, no, yo no soy cristiano, yo no voy a esa iglesia. Esos son los hijos de las tinieblas, los que en su necedad niegan al Señor. Pero nosotros tenemos que ser libres de todo aquello que nos pueda estar atando aún. Para ir un poco más adelante, dice en Juan 1:5:
Dice, la luz brilla en las tinieblas. Dice, la luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la comprendieron. Y esta versión dice, no la dominaron. Pero si nosotros vemos que estos hijos de las tinieblas no comprendieron la luz, pero si nosotros vamos al griego, esta palabra significa catalambo, que significa apoderarse, poseer, tomar anheladamente. Los hijos de las tinieblas, aunque están en contacto directo con la luz, que es Jesucristo, no la comprenden. Pero uno de los ejemplos es que dice que tomar anheladamente, poseer, apoderarse. O sea que ellos no comprendieron, es que tenían a la luz que era Cristo, pero no anhelaban estar en su presencia. No se apoderaron del evangelio, no tomaron las promesas de la Biblia. Esos son los que no comprendieron la luz y por tanto se convierten en hijos de tinieblas, porque no se apoderaron totalmente y genuinamente del evangelio. Para ir un poquito más rápido, en Juan 3:19 dice: esta versión no es muy conocida, es la Abad, pero dice: esta es la causa de la condenación, que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió las tinieblas a la luz, por sus hechos eran perversos. Y en otra versión dice: los que no creen ya han sido condenados, pues como hacían cosas malas cuando la luz vino al mundo, prefirieron la oscuridad que la luz. Nosotros podemos entender que los hombres que iniciaron amando a la luz terminaron amando más a las tinieblas. Pero a mí me llama mucho la atención, porque si tomamos el principio que dice la Biblia, que no podemos servir a dos señores porque aborrecemos a uno y amamos al otro. Entonces, si ellos prefirieron tal vez las tinieblas que la luz, podría ser otro ejemplo, que prefirieron más las riquezas de este mundo que al Señor. Pero porque ellos todavía, dice esta versión, que estaban dice que ellos prefirieron la humanidad, prefirieron a este mundo que está lleno, sí, de riquezas, de prosperidad, pero una prosperidad falsa, porque en un tiempo puede estar ahí la prosperidad, pero después, ¿qué? Tal vez se puede ir. Estas riquezas no son eternas, son pasajeras, porque las riquezas del Señor, dice que Él es el dueño de la plata y del oro. Pero si nosotros nos ponemos a pensar, dice que si nosotros buscamos al reino de Dios y su justicia, todo será añadido. Pero ¿qué es? Es servir al Señor, es buscar al Señor anheladamente. Pero si nosotros buscamos al Señor primeramente, todo lo que nosotros necesitamos, incluso material, económicamente, eso va a repercutir en nuestras vidas, pero porque no estamos buscando las riquezas, ni estamos sirviendo a las tinieblas, sino a la luz. Pero como no las comprenden, como no comprenden quién es el Cristo resucitado a quien predicamos, porque dice la Biblia que nosotros, dice: levántate y despiértate, tú que duermes, y te alumbrará Cristo. Entonces nos deja ver que hasta que nosotros no despertemos y nos levantemos, vamos a ser todavía tinieblas, porque no nos va a alumbrar genuinamente el Señor. Y hablando sobre Juan 3:19, vamos a ir a 2 Corintios 6:14 al 15 en la versión DA.
Dice, no pongan yugo sobre ustedes mismos, uniéndose en una yunta con los incrédulos, pues ¿cómo podrán ser socios la justicia y la anarquía? ¿Qué compañerismo tiene la luz con la oscuridad? ¿Qué armonía puede haber entre el Mashiach y el Belial? ¿Y qué es lo que un creyente tiene en común con un incrédulo? Veamos que si nosotros empezamos a desgranar un poco más este versículo, el Señor nos está diciendo qué relación tiene la justicia con la anarquía. Y nosotros hemos estado hablando en los discipulados de la anarquía, y la anarquía es sin autoridad. O sea que los hijos de las tinieblas no aceptan la delegación o la autoridad que viene de parte de Dios. Porque toda autoridad puesta en la tierra o en nuestra casa espiritual o en nuestra casa física es puesta por Dios. Es el que pone y quita reyes. Pero si nosotros nos damos cuenta, aquí estos hijos de las tinieblas no pueden sujetarse a la autoridad del Señor. Pero yendo un poquito más, dice que ¿qué comunión tiene el creyente en común con un incrédulo? Entonces aquí nos da otra característica de los hijos de las tinieblas, y son aquellos que siendo en su mentalidad, en sus razonamientos humanos, dice esta versión que son incrédulos. Y entonces nosotros tendríamos que ver si las tinieblas pueden estar repercutiendo en nuestra vida, porque tal vez más de en un punto en nuestra vida cristiana nosotros hemos sido incrédulos, no le hemos creído al Señor. Tal vez nuestra prueba es tan grande y nosotros decimos, Señor, yo no la voy a pasar, aún siendo incrédulos y sabiendo quién es Dios. Entonces, por eso dice la Biblia, mira pues que la luz que tienes adentro no sea tinieblas. Por eso es que el Señor nos está haciendo la exhortación a nosotros examinarnos, porque tuvimos comunión, como lo decía al principio, con las tinieblas, y aún tenemos esas contaminaciones de las tinieblas, que puede ser la anarquía, que no tengamos autoridad, que puede ser la injusticia, que puede ser que todavía no tenemos esa fe suficiente como un granito de mostaza que va en aumento. Pero nosotros tenemos que pedirle al Señor un espíritu también de revelación, porque la luz es figura de revelación, pero en nuestro interior, para que toda aquella tiniebla que está todavía en nosotros pueda ser quitada con la luz que alumbra el mundo. Para ir un poquito más avanzando, en Efesios 5:11, en la Biblia de las Américas, dice: y no participéis en las obras estériles de las tinieblas, sino más bien desenmascaradlas. Y en la versión DA dice: no tengan nada que ver con las obras producidas por las tinieblas, en cambio expónganlas. Este versículo fue base para lo que yo les estaba hablando sobre la anarquía, pero aquí dice que no participemos de esas obras estériles, porque dice que si nos habla algo de esterilidad, es porque no tenían fruto, es porque no podían producir. Entonces, eso nos deja ver que los hijos de las tinieblas no pueden producir, no tienen fruto. Porque dice la Biblia que cuando nosotros tenemos frutos, el Señor nos va a conocer. Pero, ¿por qué nos va a conocer? Porque nosotros teníamos luz, porque no éramos tinieblas. Porque un fruto es algo que no es un don, no es algo que yo pueda hacer con mis manos, sino es mi vida, sino cómo voy evolucionando, cómo voy creciendo. Eso es un fruto al Señor. Y dice la Biblia también que un fruto tiene que ser delicia a su paladar, porque hay frutos amargos. Puede ser que todavía tenemos esterilidad en nosotros, porque nosotros aún no hemos comprendido la luz. Pero
esto nos enseña que en 1 Tesalonicenses 5:14, no lo voy a leer por el tiempo, pero dice que explica que las tinieblas se relacionan con el desconocimiento de la relación de la segunda venida de nuestro Señor. Entonces aquí nosotros podemos ver que sin frutos no podemos tener conocimiento. Sí, bueno, sí podemos tener conocimiento, pero no se nos va a hacer rema, porque dice la Biblia que el que tiene mucha palabra, pero dice que la palabra en un punto mata. ¿Pero por qué mata? Porque nosotros no la hemos vivido. Mata tal vez nuestra vida espiritual, porque nosotros solo nos quedamos en un logos, pero no se nos hace rema. Y para ir concluyendo, en Salmo 139:7 dice, en la TNM dice: ¿a dónde puedo irme de tu espíritu y a dónde puedo ir de tu rostro? Dice esta versión, David le preguntaba al Señor, ¿a dónde iré a esconderme de tu espíritu? Le decía. Y uno de los posibles lugares, si nosotros vamos leyendo los versículos que va diciendo después de este versículo, dice, puede ser a los cielos, pero los cielos están a la par tuya. Puede ser al Seol, pero uno de los lugares dice, ¿a dónde puedo ir? A las tinieblas. Entonces a nosotros nos dan los parámetros que a veces nosotros cuando pecamos o cuando cometemos iniquidad o tal vez alguna transgresión, podemos ver que nosotros no queremos estar con el Señor en su presencia porque nos sentimos avergonzados de lo que cometimos. Pero le pregunta eso a David porque él sentía en su corazón que él no estaba bien con el Señor, y no lo estaba en esos capítulos. Pero sea cual sea el motivo, nosotros tenemos que permanecer en la luz, no venir y alejarnos del Señor, sino que evolucionar cada vez más. Y si tal vez alguno de nosotros hemos tenido tinieblas en nuestro corazón, si las tinieblas han inundado nuestra vida, yo los exhorto a que sigamos creyéndole al Señor, pero no solo creyendo, sino que buscando aquellas promesas, buscando su rostro, buscando anheladamente y fervientemente de su palabra, para no caer en tinieblas, porque nosotros somos real sacerdocio, tierra santa. Somos pueblo adquirido, o sea que no éramos pueblo, mas ahora somos pueblo del Señor. Pero yo los exhorto a que nosotros seamos luz en medio de las tinieblas, y que cualquier tiniebla que haya en nuestro corazón la podemos arrancar desde raíz. En el nombre de Jesús, oremos para que esta palabra sea puesta en nuestros corazones y que cerremos el saco de bendición. Gracias, Padre, que estás en los cielos. Gracias por tu presencia, por tu amor, Señor. Que esta palabra que hoy sí ha sido repartida, Señor, que no solo sea un logo, Señor, sino que se convierta en rema, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Que nosotros salgamos de toda contaminación que aún pueda haber en nuestro interior, Señor. Que salgamos, Señor, de todo pecado, de toda anarquía, Señor, de toda injusticia, de toda incredulidad, Señor, para seguir permaneciendo en la luz, Señor, y no involucionar, en el nombre de Jesús. Que esta palabra, Señor, sea atada en los cielos y aquí en la tierra, Señor. Que cuando nosotros podamos estar en prueba, podamos hacerlo sabiendo que somos hijos de la luz y no hijos de las tinieblas, Señor. Y que podamos entrar a esa adopción de llegar a ser hijos tuyos, Señor. Que nosotros podamos anhelar, Señor, cada vez buscarte, anhelarte intensamente, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Iglesia, la vid verdadera, Ministerios de Benecer, presentó la Biblia, fiel y verdadera.